siempre, si les gustan estos videos, quieren conocer más de las ideas de él y de las propuestas del Partido Liberal Progresista, denle suscribir, pónganle la campanita para estar notificados de nuevos videos. Y ahora sí comenzamos. Eli, hablemos de reforma del Estado. Hoy estuvo muy interesante la sesión que tuviste en la Comisión de Reforma del Estado, porque a veces pareciera que no hay mucho interés de otros partidos en que avancen los proyectos, ¿verdad? Y a veces te cuestionan mucho. Entonces te voy a preguntar así abiertamente, ¿vos y la fracción están en contra de los proyectos de reforma del Estado que ha presentado el Ejecutivo? No, al contrario. A veces pareciera, por la dinámica de la comisión, que el único diputado al que le interesa que avancen soy yo, ¿verdad? Porque las propias diputadas del gobierno no hacen absolutamente nada por hacerlos avanzar. Sí hemos presentado mociones para arreglarlos, porque la verdad es que cuando vinieron la mayoría de los textos del gobierno venían mal, pero con una buena intención, mal ejecutada, ¿verdad? Entonces hemos trabajado para arreglarlo. Y de hecho, todos los proyectos que el gobierno ha mandado han salido dictaminados positivamente de la comisión, todos. Y gracias a ese trabajo que hicimos de arreglarlos, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando llegan al plenario, los diputados pueden meter mociones 137, y en este momento en particular tenemos uno que es el de la reforma de las competencias del ministro del MINAE, que tiene 430 mociones, ¿verdad? Entonces, lo que pasó hoy en la comisión fue que tuvimos que entrar a ver ese expediente. Yo, la verdad, no quiero entrarlo a ver por una razón. 430 mociones se lleva por lo menos 90 sesiones. Y nos quedan 2 años y son 50 semanas, menos de 50 semanas laborales al año. O sea, lo que tenemos de aquí a que terminemos son 90 sesiones. Claro. Se nos irían los 2 años solo viendo eso. Y hay como 6 proyectos ahí pegados que son importantes de mover. Es decir, bueno, no se puede dedicar la comisión solo a eso. Está por reglamento, los proyectos con moción 137 toman precedencia. Entonces, todo lo que está en agenda se queda esperando mientras se resuelven las mociones 137. Hay otro proyecto del gobierno que al gobierno le interesa bastante, que está con mociones 137, pero en segundo lugar. Y a ese le quedan, no sé, 8 o 9 mociones, que podríamos salir de él en 1 o 2 semanas. Pero como el gobierno mantiene convocado ese proyecto con 430 mociones, no podemos entrar a ver el otro. Sí, pero ahí yo quiero resaltar una cosa de lo que ustedes acaban de decir, porque lo de hoy fue una llamada de atención. Hoy vos hiciste una llamada de atención a la comisión en general, a los diputados oficialistas y al gobierno en particular. Quiero decir, antes de arrancar la discusión, que hace unas semanas recibimos aquí al ministro de Ambiente y Energía para tratar de buscar alguna solución al problema que nos presenta este expediente con alrededor de 430 mociones, que el señor ministro se comprometió a hacer un trabajo, una negociación, una conversación con la diputada Rocío Alfaro para ver si era posible encontrar un texto sustitutivo que fuera aceptable para todas las partes. Ese trabajo no lo hizo el señor ministro, ni sus asesores tampoco. Yo he estado en contacto con la diputada Alfaro y de hecho ni con ella ni conmigo ha habido mayor contacto. El ministro remitió a esta presidencia un texto sustitutivo. Eso no fue a lo que se comprometió. Ese texto sustitutivo entiendo que ya fue remitido a todos ustedes. Eso no fue a lo que se comprometió, porque, bueno, un texto sustitutivo que no es un texto de consenso no nos resuelve el problema. Recordemos que estamos en primer día de mociones 137, con lo cual, si entra un texto sustitutivo sería para el segundo día, y eso no nos resuelve el tema de que 430 mociones nos abarcaría alrededor de 90 sesiones de esta comisión poder salir de ellas. Así que quiero dejar constancia en el expediente y para las personas que nos ven y nos escuchan que no ha habido ningún interés por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Ambiente y Energía de resolver este asunto. No ha habido ningún interés por acercarse a los diputados que han manifestado dudas acerca de este expediente para poder tratar de encontrar una vía más expedita para poder avanzar con este y con los demás expedientes
que están detrás de en el orden del día o en la agenda de esta comisión. Las diputadas Alfaro y Castro están en todo su derecho de usar todo el tiempo que quieran, que les permite el reglamento, de la manera en que lo deseen. Sin embargo, yo tomo nota y hago la observación de que han destinado más tiempo a darnos una asesoría política a los demás diputados, a decirnos cuándo y sobre qué tenemos que hablar, en vez de hablar por el fondo de las mociones. Se les agradece la asesoría. Tengo que decir que yo soy el primero en apuntarse a dar una discusión por el fondo, pero que la forma de dar esa discusión por el fondo no es presentando 430 mociones. Porque entonces es claro y evidente que ahí lo que se busca es obstaculizar la discusión, es obstaculizar el avance. Y entonces no puedo estar de acuerdo con esa forma. Si hay y entiendo el criterio de fondo, no lo comparto, entiendo el criterio de fondo de la diputada Alfaro de no querer aceptar la desconcentración mínima para el SETENA. Pero las primeras 3 mociones que votamos ahora son prácticamente idénticas, tratando de dejar a SETENA con la desconcentración máxima que tiene hoy. Entonces, si lo que se quiere es dar una discusión por el fondo, presentemos una moción por cada tema de fondo que se quiere reformar y demos la discusión. Presentemos 130 mociones repetitivas y entonces a nadie le dan ganas de entrar en esa discusión. Porque al final de cuentas, decían ustedes dos, que tenemos que darle cuentas a nuestros votantes. Yo le doy cuentas a nuestros votantes también. Los votantes del PLP tienen muy clara cuál es la visión de Estado que nosotros deseamos. Ellos lo saben, pero también saben que cada hora de comisión de estas cuesta no sé cuántos cientos de miles de colones para estar discutiendo reiterativamente y repitiendo básicamente moción tras moción el mismo discurso que ya escuchamos la primera vez. Insisto, el reglamento les da toda la potestad de hacerlo y si así lo quieren hacer, pues están en su derecho. Esta presidencia siempre ha sido absolutamente respetuosa de ese derecho. Empecé esta sesión llamando la atención de que estamos ahora en este enredo por culpa del gobierno de la República, por culpa de la falta de palabra del ministro de Ambiente, que vino aquí, de hecho, como lo señaló la diputada Alfaro en su primera intervención, de una manera bastante poco típica, ¿verdad? De último minuto nos pidieron que le diéramos una audiencia porque ya había encontrado la pomada canaria para resolver todos los problemas. Y aquí lo que vino a decir fue, no me he sentado con bueno, sí, me senté con la diputada Alfaro hace 6 meses. Y usted sabe, diputada, que yo la he defendido a usted en eso, porque eso no es un proceso de negociación, eso no es un proceso de diálogo, porque tampoco con esta presidencia han tenido la deferencia de mantenernos al tanto de lo que han conversado, lo que no han conversado, pero aquí el ministro vino y se comprometió a sentarse con la diputada Alfaro para tratar de encontrar, a ver si podíamos encontrar un punto de acuerdo para que ya fuera que se retiraran algunas mociones o que no se discutieran todas las mociones por el fondo, para poder avanzar más rápidamente, trabajo que el ministro no hizo, ni el ministro ni sus asesores no lo hicieron, ¿verdad? Y el ministro me prometió a mí que si no lograba ese acuerdo, iba a solicitarle al gobierno retirar de la corriente legislativa este expediente para que esta comisión pueda dedicarse a avanzar en los demás expedientes. Tenemos en el segundo lugar del orden del día el proyecto 23.105, Ley de Recuperación de Competencias y Fortalecimiento de las Jerarquías de los Ministros, que también es de iniciativa del Poder Ejecutivo, que también es de interés del Poder Ejecutivo, y no podemos entrar, y le quedan, no sé, unas 9 o 10 mociones por discutir por el fondo, ya no me acuerdo el número, le quedan poquitas mociones. En 1 o 2 sesiones podemos salir de esas mociones y avanzar. Pero no, al gobierno no le interesa eso, al gobierno lo que le interesa es mantener este show en esta comisión para que después puedan salir a decir, todos los diputados son iguales, la Asamblea Legislativa no sirve, por eso es que ustedes necesitan un hombre fuerte y por eso es que en el 2026 vamos a tener un mandato unificado en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, para convocar una Asamblea Constituyente y como dijo el señor presidente, por los años de los años de los años de los años de los años, hasta el fin de los tiempos tener ese mandato unificado. Ustedes, compañeros y compañeras, entienden lo que eso significa. Ustedes, público que nos ve y nos escucha, entienden lo que eso significa. Eso es
modificar la Constitución para mantenerse en el poder por los años de los años. Escuchen las palabras del presidente. Esas son las palabras. No, yo no le estoy poniendo palabras en su boca. Eso es lo que él dijo. Y mientras tanto, entonces al gobierno, ¿qué es lo que le interesa? Mantener todas las posibilidades de obstaculizar el trabajo de la Asamblea Legislativa, en particular de esta comisión. Hablo vehementemente de esta comisión porque es la que me toca presidir. Aquí podríamos estar avanzando en otros proyectos. Aquí en agenda hay otros 6 proyectos, si no me equivoco. Cierre del CNP, cierre de Recope, cierre de Raza, con los que estoy seguro que la diputada Alfaro no va a estar de acuerdo. Tenemos la fusión de ministerios económicos, tenemos la fusión de los ministerios y las entidades que atienden al sector productivo. Ni siquiera los convoca el gobierno de la República, no. Al gobierno le interesa mantener esta comisión entrabada. Y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que, señoras y señores del público, están observando ustedes el día de hoy. Una confluencia de intereses por bloquear el trabajo de esta comisión, desde el gobierno y desde alguna parte de la oposición. Y por eso es que estamos en esta discusión tan estéril y quería hacer ese llamado de atención. Aquí nadie está hablando de desconvocar la comisión, ni mucho menos. Aquí estamos hablando de que estamos en esta comisión entrabados porque el gobierno se comprometió a buscar un acuerdo que no buscó y se comprometió a que si no lograba ese acuerdo, retiraba de la corriente legislativa este proyecto. No solo no lo retiró, sino que además lo convocó en sesiones extraordinarias. Porque al final de cuentas, yo hice el cálculo y ya se los dije, necesitamos 90 sesiones en promedio para poder salir de esta cantidad de mociones. Entonces, de nada sirve avanzar lento, cuando lo que estamos pronosticando aquí es que los próximos 2 años de trabajo de esta comisión se van a ir en las discusiones, en la discusión de estas mociones. Así que yo esperaría que el ministro Tattenbach encuentre su palabra donde fuera que la perdió, porque él aquí dijo que iba a buscar ese acuerdo, que no lo buscó, y me prometió a mí, con testigos, que si no lo lograba, retiraban el proyecto de la corriente legislativa en el entendido de que no iba a ser posible avanzar en él. Entonces esto no es un asunto de si tenemos quórum para posponer o no. Allá la responsabilidad de los diputados que no vienen a esta comisión. Lo dije en mi intervención anterior. Aquí lo que ustedes están observando es una confluencia de intereses por bloquear el avance de esta comisión. ¿Y cómo se manifiesta eso? No cumpliendo la palabra por parte del ministro, no retirando el proyecto de acá, defendiendo cada una de las mociones, de las 430 mociones, en las que no son firmantes, entonces a favor y en contra, y también no asistiendo a la comisión para impedir que haya el quórum necesario para poder, por ejemplo, posponer. Porque la impresión que da cuando uno los oye a ellos es que de verdad hay obstruccionismo por parte de la comisión y del presidente. Y es absolutamente al revés. La comisión no camina por las decisiones que ha tomado el gobierno específicamente. Es una cosa extrañísima. Así es. Porque de verdad los proyectos son proyectos que presentaron ellos, que la comisión hizo un trabajo enorme para enderezarlos. Y luego hay una fila de proyectos, ahora no están convocados, pero en todo caso la situación se estaba dando desde antes. Así es. Una fila de proyectos muy importantes presentados por el PLP, que están padeciendo la misma confusión del Poder Ejecutivo. Así es. De hecho, el llamado de atención que le hice yo fue no solo al gobierno y a los diputados oficialistas, sino también a una parte de la oposición, porque ese proyecto que tiene 430 mociones, por lo menos 400 de esas 430 son de diputados de Liberación y del Frente Amplio. Así es. Y entonces, pareciera que hay un intento de esa parte de la oposición de obstruir el avance del proyecto, y hay una satisfacción de parte del gobierno de que la comisión esté obstruida porque lo están usando, y ayer lo vimos, un control político que hizo Paola Nájera criticando el trabajo de la Comisión de Reforma del Estado. El gobierno lo está usando para atacarme a mí como presidente de la comisión, y lo está usando como una muestra de que los diputados no queremos que avancen los proyectos del gobierno. Y hay una parte de la oposición que efectivamente está obstaculizando
Yo los he dicho en comisión, que todo el mundo aquí dice que está de acuerdo con la reforma del Estado, pero cada vez que se presenta una reforma puntual, hay gente que dice, suave, estamos de acuerdo con la reforma, pero no me toquen esta institución. Sí, sí, sí. Hubo unas intervenciones, vos recordarás, estábamos, no me acuerdo en la discusión de cuál proyecto de ley, donde un diputado del PUS se paró y dijo, el bono de vivienda no me lo tocan porque esa fue una creación del Partido de Unidad Social Cristiana. Y un diputado de Liberación Nacional se paró y dijo, el IMBU no lo tocan porque esa fue una creación del Partido de Liberación Nacional. Y era, ya me acordé, era la reforma del sector vivienda, donde se pretendía fusionar a las entidades del sector vivienda y cambiar la naturaleza del bono. Entonces resulta que los partidos tradicionales defienden la creación de sus abuelos y no dejan que se toque. En la Comisión de Reforma del Estado se nota una cosa que es muy particular. Los partidos que son defensores del statu quo, que hablan de la reforma del Estado, porque quieren hablar de la reforma del Estado, no solamente es un término súper atractivo, sino que además uno queda mal si se opone. Pero en la práctica son los defensores del statu quo. ¿Y cuál es el partido reformador? El PLP. Y es que se nota en algo tan curioso como ver la agenda de sesiones ordinarias, donde la mayoría de los proyectos, la gran mayoría de los proyectos que están en la agenda son del PLP. En la comisión. En la comisión. Y el gobierno y el gobierno obstruye sus propios proyectos de reforma del Estado. Bueno, el gobierno obstruye sus propios proyectos. Falta la palabra porque tuvimos una sesión con el ministro de Ambiente hace un par de semanas, donde él se comprometió en este proyecto específicamente, el del MINAE, que es el que tiene 430 mociones, él se comprometió a hacer un trabajo con la diputada del Frente Amplio para ver si lograban algún acercamiento que permitiera retirar esas mociones. No hizo ese trabajo, no buscó a la diputada, yo insistí y no hubo forma, no lo quiere hacer, y entonces el otro compromiso que él asumió fue que si él no lograba ese acercamiento, que le iba a pedir al gobierno retirar ese proyecto de la corriente legislativa para que los demás puedan avanzar. Y resulta que no solo no lo retiraron, sino que ahora que estamos en sesiones extraordinarias donde el gobierno decide qué proyectos de ley podemos ver los diputados, convocaron el del MINAE, pero ojo, no convocaron ninguno de los proyectos del PLP ni de ninguna otra fracción. Sí, claro. Nosotros tenemos ahí en esa comisión, tenemos el proyecto de cierre de Recope, el proyecto de cierre de Raxa, no recuerdo si el del CNP está, creo que ese está más bien en agropecuarios, Sí. pero tampoco lo convocaron, el del cierre del CNP. Tenemos el proyecto MINDEC, que es el que fusiona los 3 ministerios económicos en un solo ministerio de desarrollo económico. Y tenemos el MIPRO, que es uno que fusiona 5 o 6 entidades, ministerios e instituciones que atienden a segmentos del sector productivo en un solo ministerio de la producción. Ninguno de esos está convocado. Y entonces, al final de cuentas, estamos atrapados entre una parte de la oposición más tradicional que definitivamente está obstaculizando el trabajo de la comisión y un gobierno incapaz de negociar una agenda conjunta con partidos de oposición donde dice, ok, a mí me interesan estos proyectos míos, pero estos otros proyectos del PLP o del PUS o de que sea, también me resultan interesantes, vamos a convocar todo eso. ¿No? Es incapaz el gobierno de hacer eso. A mí me llama la atención porque parece como que o no hay interés o no saben negociar, porque negociar por definición no es tirar sobre la mesa el borrador de un proyecto de ley como si fuera un contrato de adhesión, que suscribís o no. Eso no es negociar. Entonces, cuando ellos dicen que no reciben respuesta, que hay una obstrucción muy grande, simplemente es porque no saben negociar. Exacto. Hoy pasó una cosa muy interesante, que fue la diputada de gobierno le echó la culpa de este atraso con estas mociones, de tener que ver este proyecto y no, en lugar de ver el otro, el de competencias, porque dijo, no es mi culpa si no viene suficiente gente para votar una moción para posponer. Pero es que el gobierno no necesita la moción para posponer, lo dijo la otra diputada. Dijo, el gobierno perfectamente puede solo convocar el que está más cerca de salir. Así es. Y hacerlo avanzar, y me parece una actitud muy Ojo, extraña. ojo Es que si yo quiero mover mis proyectos, yo voy a tratar de sacar primero el que está más cerca de llegar a plenario. Ojo que hay dos partes en ese comentario de Pilar.
ella tiene razón en una cosa, la asistencia a la comisión es muy mala. Y yo soy uno que siempre está ahí, excepto cuando he estado fuera del país, ¿verdad? Pero hay una asistencia muy baja. La comisión tiene 11 miembros para poder votar una posposición. Es decir, este proyecto que está en primer lugar lo vamos a posponer para poder ver lo demás. Para eso se necesitan 8 diputados. Hoy la asistencia fue de 7. Entonces, ni aunque los 7 hubieran estado de acuerdo en posponer, se podía posponer. Entonces, en eso ella tiene razón. Y vayan a revisar quiénes son los diputados que faltan tan a menudo, porque hay algunos que prácticamente nunca vienen, ¿verdad? Pero la otra parte es lo que vos decís. El gobierno tiene la herramienta de convocar y desconvocar en sesiones extraordinarias. Si ellos quisieran que el proyecto de recuperación de las jerarquías de los ministerios, 23.105, hasta el número ya me aprendí, que saliera, y ese está a menos de 2 semanas de salir de la comisión, y ya con segundo día de mociones ya puede ir a votarse en el plenario, desconvocan el del MINAE para poder terminar de ver el de jerarquías, y después, si quieren, vuelven a convocar el de MINAE. Pero no les da la molleja para eso. Yo no sé si no les da o más bien es una cosa intencional, de verdad, de no querer que avance nada para poder tener a alguien a quien echarle la culpa. Yo veo que esa es la estrategia. Insisto, ayer hubo un control político de Paola Nájera, miembro de la comisión, criticando el trabajo de reforma del Estado. ¿Cómo se llama? Y hoy las intervenciones de Pilar eran para echarme a mí como presidente de la comisión la culpa de algo que está en manos del gobierno resolver, no está en manos mías. Está totalmente en manos del gobierno. Ojo que ella incluso dijo que yo como presidente tengo la potestad de consensuar mociones. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo consensuar, o sea, yo puedo tratar de buscar un consenso, pero si hay diputados rotundamente opuestos, yo no puedo obligarlos a estar de acuerdo con el consenso, ¿verdad? Y entonces, ellos están tratando de desviar la atención, pero por otra parte yo coincido con vos. Ellos están felices con que la comisión esté trabada, porque eso le sirve a la narrativa del presidente de la República de que la Asamblea Legislativa no hace nada, que la Asamblea Legislativa obstaculiza todo, nos echa a todos los diputados en un mismo saco, ¿verdad? Porque, ojo, hasta los 7 diputados de la fracción oficialista que no son Pilar, el presidente los echa en el mismo saco. Pilar Tesoro Nacional. Todos los demás, no hay ninguno que le limpie los zapatos a Pilar, ¿verdad? Sí. Y eso incluye a los 7 de su propia fracción. Entonces, esto le sirve a esa narrativa del presidente. Lamentablemente no le sirve al país, no le sirve a la Comisión de Reforma del Estado. Hay diputados, yo de primero como presidente, que estamos muy interesados que esa comisión avance y produzca. E insisto, tenemos detrás del proyecto MINAE el de jerarquías, que también es del gobierno, pero tenemos MIPRO, tenemos MINDEC, tenemos cierre de RAXA, tenemos cierre de Recope. Está el del MOP también, el de... Ese está en plenario en este momento, que ya fue dictaminado, que también es un proyecto del gobierno. Pero le falta quemar días de moción. Le falta quemar días de moción. Pero ya fue dictaminado favorablemente en comisión. Todos los proyectos del gobierno fueron dictaminados favorablemente en la Comisión de Reforma del Estado. Todos, sin excepción, con un enorme trabajo de la comisión para arreglarlos porque venían bastante mal. O sea, hasta está este proyecto, el de la Agencia Espacial, que ese proyecto es como un retrato de un montón de vicios de la política costarricense y de ese crecimiento del Estado sin justificación alguna. Eso es un magnífico ejemplo. Y ojo, el proyecto lo que pretende es cerrar la Agencia Espacial Costarricense, que no existe. Se creó por ley, pero nunca ha funcionado. Nunca ha tenido ni los recursos, ni tampoco existe en el país una persona que tenga el currículum que esa ley exige para dirigir la agencia. La única persona que tiene el currículum se llama Franklin Chan. Y Franklin Chan tiene su propia empresa. Él no va a dejar su empresa para dirigir una agencia espacial por un salario miserable. Entonces, la agencia nunca ha existido. Entonces, hay un proyecto de ley de Dengo para derogar la ley que la creó. Hicimos varias audiencias y a mí me pareció que había una mayoría de diputados de acuerdo con que dice esta carambada nunca funcionó, eliminemos la ley. Pero vino Franklin Chan y dijo, no deroguen la ley, refórmenla. Y entonces ahora ya
yo percibo que la mayoría de los diputados de la comisión, en vez de quitar algo que no existe, y ahora quieren reformarla para ver si sí existe, ¿verdad? Eso es. Ahí, pero hay un detalle que, porque esa insistencia en que la asamblea obstruye, que es básicamente la forma manipuladora de decir no queremos negociar o no sabemos negociar. Es que el mismo electorado que eligió al presidente Rodrigo Chávez repartió la representación legislativa de la forma en que lo hizo. Entonces es una decisión de los costarricenses que el presidente tiene, el Poder Ejecutivo tiene que negociar con la Asamblea, tiene que hacerlo. Y para el que diga que negociar es una pérdida de tiempo, es que la vida es negociar. El que quiera vender un carro, negocia. El que lo quiere comprar o el que lo quiere vender. Y pasa igual con una casa. Y los proyectos de ley suceden tan sencillo como en las cosas del diario vivir. Si yo quiero ir al cine, tengo que negociar con mi esposa porque ella tal vez quiere una película romántica y yo quiero una de acción. Sí, de acuerdo. Si con los hijos uno negocia, ¿verdad? Porque el hijo viene y le dice, yo quiero un iPhone, y entonces uno le dice, no, suave, trabájeme 3 meses y le voy a dar un Android, no un iPhone, porque son más baratos. Y es una negociación, todo es una negociación, pero mucho más en la Asamblea Legislativa, en una Asamblea Legislativa con diputados de 6 partidos políticos diferentes, porque lo que vos decís es absolutamente cierto. En primera ronda, ninguno de los 25 candidatos que estábamos en esa papeleta logró ni siquiera el 30% de los votos. El que más votos sacó, no recuerdo, Figueres si sacó el 24 o el 27% del total. Rodrigo Chávez, actual presidente, quedó en segundo lugar como con un 18% de los votos. Y los votos quedaron tan repartidos que hay 6 partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Así es. Sí. La negociación es vital, pero no solo es vital, es una parte fundamental de la democracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en toda sociedad hay personas con diferentes intereses, diferentes creencias, diferentes capacidades, diferentes oportunidades, y por lo tanto no se puede imponer una sola visión del mundo. Es necesario conversar, negociar, ponerse de acuerdo, y para ponerse de acuerdo hay que ceder. Como decía Fernando, una negociación no es llegar y decir, estos son mis 10 proyectos, apruébenlos. Eso no es una negociación. Perfecto. Así es. Chicos, estamos cortos de tiempo, pero bueno, nos dio mucho gusto esta conversación. Seguimos llevándoles más el resto de las semanas. Sigan conectándose, recuerden suscribirse, darle campanita para las notificaciones y así van conociendo más a Eli semana a semana. Chao. Muchas gracias.